permiso de acceso, ¿no? Ok, bueno, el día de hoy, maestros, profesores, es un tema 5 que le llamamos digitalización de la empresa. Esto en general tiene que ver más sobre ahora la disposición, la perspectiva de las organizaciones y en general empresa, háblese pública o privada, es de empezar a visualizar lo que se requiere, en qué contexto estamos y hacia dónde iríamos, ¿no? Que hoy todavía, pues podemos hablar que estamos en la parte de la adquisición, de la tecnología, de la convergencia de esas plataformas, porque se pueden preguntar quizá quién, quién está en Industria 4.0 hoy. Realmente los jugadores son mínimos, son pocos. Incluso, por ejemplo, ¿quiénes? ¿Qué industrias? Podemos hablar la industria eh, aeronáutica, sí está participando, quizá no en todos sus esquemas, pero sí hay algunas. Y obviamente, seguramente ustedes también lo captan así. El tema de la tecnología en cuanto a mecanismos, operatividad, eh, en ese esquema motorizado, vamos a decir, pues baja, ¿no? Del esquema aeroespacial, aeronáutica, automotriz y hacia abajo, ¿no? Electrodomésticos y todo eso. Es como una cadena en la que la tecnología se va generando. Claro, eso no es una regla, no es que el área de electrodomésticos esté esperando que, que está haciendo este eh, Boeing, ¿no? Para ensamblar productos, no, es nada más una perspectiva en lo que de repente la tecnología se desarrolla, ¿no? Entonces sí, hoy son pocos jugadores los que están ahí, pero como se ven las cosas, hacia allá van, hacia allá están conectando, ¿no? O apostando. ¿Ok? Entonces, bueno, veremos un poquito el sistema del IoT en el mercado, qué es lo que está deparando, cómo está el panorama general, nuevamente, el equipo, software, servicios de la compañía, ¿no? Aplicaciones IoT industriales en el panorama general en las diferentes industrias, ¿ok? Y sistemas de IoT en el mundo real, ¿ok? Ya en aplicaciones, ¿quiénes están metidos, ¿no? ¿Ok? Y bueno, en la expectativa de que también en esta sesión veamos un poquito de continuidad de la parte de la simulación, ¿no? Entonces, ok, adelante. Entonces, en la parte de la generalidad, lo que está repuntando en términos generales, los sistemas de IoT, ya vimos, ¿no? ¿Qué podemos conectar? Ya lo que se nos ocurra que pueda tener una tecnología de comunicación o de telecomunicaciones, pues es adelante, ¿no? Mm, lo comentamos un poquito en la parte de hardware. Eh, por un lado está la guerra de los dispositivos más pequeños, ujú, y que menos consumo de energía hagan para que lo podamos pegar donde se les ocurra. Hoy, así literal, maestros, están hablando de una tarjeta. Bueno, ustedes ya más o menos visualizaron la tarjeta con la que vamos a trabajar y estoy hablando un poquito de un tercio de esa tarjeta y hablan de pues, prácticamente lo puedo dejar donde sea. O sea, sí, literal, la tarjetita la dejo incluso hasta en una maceta y es un dispositivo que me va a recoger eh, temperatura, humedad, presión, eh, vamos a decir, el pH, no sé, de la tierra o del agua y se conecte finalmente, ¿no? Entonces, hemos dicho mucho, hoy hay mucho hardware, mucho proyecto funcionando y el tema es eh, conectarlo, ¿no? Subirlo, montarlo como un dispositivo que es parte de la red o de la infraestructura de red de la que hayamos platicado, ¿no? Entonces,
Vean, estas son en general en la parte de las estructuras para un sistema IoT. La seguridad física, por supuesto, seguridad física siempre ha estado, sigue permaneciendo, ¿de acuerdo? Eh, lo que es la parte de video, por supuesto también, ¿no? Datos, alimentación, telefonía y los sistemas en general de adecuación de ambientes internos como calefacción, ventilación, aire acondicionado, ¿no? Y que todo eso se monta en redes convergentes. Este tema de redes convergentes hoy es lo que estamos teniendo como servicio de telefonía, eh, video y datos, ¿no? En algún momento quizá escucharon el triple play famoso, ajá, donde precisamente ese tipo de tecnologías convergía o converge en una infraestructura, ¿no? No sé si alguien en algún momento tenía el cable de teléfono, el servicio de teléfono en 2 hilos, ajá, el cable de internet por otro lado, y ya venía ahí el video, ¿no? Entonces hoy estamos hablando, en aquellos entonces hablamos de redes diferentes, redes separadas. Por ejemplo, la red, una muy específica, la red telefónica, la red de telefonía y la red de datos separadas, ¿no? Hoy estamos hablando de una sola red que contiene esos servicios. En su momento el boom salió como el triple play, pero no es más que ahorita lo que nos ofrecen los ISPs, ¿no? Eh, te doy video, te doy streaming, te doy telefonía y te doy datos, y todo en un solo cable, por supuesto. Entonces eso llegó a lo que se define como redes convergentes. ¿Ok? Entonces hoy esa infraestructura está dada. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya nos permite poner datos y de acuerdo a la tecnología que optemos, acuérdense que hay tecnologías, en específico tecnologías inalámbricas para integrar el IoT o para hacer IoT, eso se monta en una infraestructura que ya tenemos hoy, ¿de acuerdo? Y el primer ejemplo es el router inalámbrico en casa. ¿Ok? Entonces, hoy tenemos esta red convergente ya está ahí. Ese es un primer punto. Una Ajá. pregunta. ¿A qué se Sí, refiere adelante. las redes independientes? Dice que en la transparencia anterior dice que redes independientes son difíciles de incorporar al IoT. ¿Cuáles serían esas redes independientes? Bueno, es que, por ejemplo, una de las redes es, vamos a suponer, todo lo que tiene que ver con telefonía por, eh, por coaxial, exclusivamente coaxial. Ajá. Pero eso hoy depende de que los proveedores, acuérdense que hay un segmento WAN, un segmento que está ahí adentro, que son los que proporcionan la conectividad. Uh-huh. Entonces, las redes independientes es lo que su momento comentaba, que no sé si se acuerda, maestro, por un lado teníamos, eh, vaya, a ver, el mismo módem, ¿se acuerda en aquel momento? Uh-huh. No soportaba una llamada telefónica y acceso a datos al mismo tiempo. Uh-huh. Es O, correcto. o llamábamos, o hacíamos una llamada, o accesábamos a Internet. ¿Qué pasa? A ver, ahí el medio físico, el cable, era el mismo, pero ese cable, bueno, físicamente o soportaba una llamada que en su momento era un esquema analógico, o Uh-huh. soportaba una conexión de datos, que era el acceso a Internet. Uh-huh. Ajá. Entonces, físicamente solo podía tener una funcionalidad. Uh-huh. Ajá. Entonces, ahí hay una red que no, bueno, hay dos servicios. A ver, hay dos servicios que estamos haciendo uso o accesando por el mismo medio, pero ese medio solo funciona para uno de ellos a la vez. O en la misma compañía, si se acuerda, teníamos Internet por un lado
Ujú. y teníamos los conmutadores telefónicos por otro lado. Ajá, Entonces, la red telefónica es o era independiente de la red de datos. ajá, es correcto. Exacto. Entonces, a ese tipo de redes se le está llamando en este momento Mm, redes independientes. ok, ajá, Porque cada red te soporta un solo servicio. ujú, Ajá. ok, Entonces, hoy el esquema es, ese término de digitalización es porque las redes bueno, hoy se han establecido redes convergentes. Es decir, cualquier servicio de una llamada telefónica, que estamos hablando de voz, el streaming o el video, que es, bueno, en este caso, el servicio de televisión, ajá, que es imagen, y el de datos, convergen en que la información de cualquiera de esos tres servicios hoy es digital. Ajá. Y entonces, como la voz se ha digitalizado, la imagen se ha digitalizado, y en este caso el dato en su momento, desde su nacimiento, fue digital. Ajá. Los ajá, tres tipos de servicios se pueden transmitir sobre un mismo medio y hoy casi al mismo tiempo. Es decir, casi intercalado. ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen los equipos? Agarran un paquete de voz y lo ponen al medio. Atrás de ese paquete pueden agarrar un paquete de video y lo ponen en el medio, en el mismo medio. Agarran un paquete de datos, internet, y lo ponen en el mismo medio, en el mismo cable. Y esos viajan intercalados uno tras otro. Y los equipos ya se dedican o ya saben cuando es un paquete de voz, cuando es un paquete de audio y cuando es un paquete de datos. Entonces, esa red hoy ya es única y esa red nos puede dar esos tres servicios. Y literal, bueno, no literalmente, más bien, funcionalmente podemos decir que es una misma infraestructura, es un mismo medio, es un único medio con el que podemos accesar los tres servicios funcionalmente al mismo tiempo, ¿no? Hoy puede ser la prueba, maestro. No sé, por ejemplo, tiene donde lo estamos viendo más rápido es con, perdón, bueno, no están pagando, pero Total Play, ya con su llegada con fibra, eh, agarra su computadora, abre la página de Total Play y puede ver televisión. Ajá. Agarra otro browser, se conecta a una aplicación, bueno, puede descargar aplicativos para hacer llamadas desde Total Play, desde un aplicativo Total Play, porque ya tiene telefonía. Y además abre otra página y está accesando la web de su institución. Entonces tiene video, voz y datos al mismo tiempo sobre el mismo cable, funcionalmente al mismo tiempo. Lo que pasa en estricto sentido es que se intercalan las tramas de cada uno de ellos. Ajá. Entonces, esas son redes convergentes. Lo que resultó es que los equipos digitalizan todo tipo de servicio y en ese sentido, hoy cualquier cosa que es digitalizable, por decirle de alguna manera, está en la red. Ajá. Entonces, ese cable, ese medio, esa infraestructura de red nos soporta hoy todo tipo de servicio. ¿De acuerdo? Entonces, ya no hay ninguna red independiente en ese sentido. Si es que, por ejemplo, hoy yo creo que ningún proveedor de servicios de Internet se atreve a decir, no, pues yo nada más tengo datos. Telefonía no te lo puedo dar. Y al contrario, la mayoría está diciendo, híjole, no, pues ya nada más tengo los tres servicios y el paquete cuesta tanto. No, pues yo nada más quiero internet, pues es que así viene, joven, ¿no? Como chiste, no, pues no le puedo quitar. Sí se puede, por supuesto, pero es un tema un poquito más comercial. Ajá, porque nosotros tenemos derecho a decir, yo solo quiero internet. Entonces, eh, como es una empresa privada y es un producto, con la mano en la cintura, pues, o en honor a la verdad, me dicen, el paquete está así.
Miren, pues son 600 pesos, tiene llamada, tiene un número telefónico, tiene televisión y tiene datos, o sea, todo por 600. Y para no andarse peleando uno, pues dice, pues órale, ¿no? Pero eso sucede porque, bueno, tecnológicamente eso se puede y se puede más, se pueden montar más cosas, ¿de acuerdo? Entonces, el tema de redes independientes era de aquel entonces, ¿sí? Ahora, eh, ¿murieron? No, es lo que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, hoy seguramente hay empresas, bueno, no seguramente, hay empresas sobre todo en la parte industrial y en la manufactura, que tienen, bueno, en piso, directamente en manufactura, tienen redes que solo se dedican a interactuar entre sus propios dispositivos. Ajá, esa es una red independiente hoy. Ajá, es como la rara del grupo, ¿no? Porque es una red que nada más, claro, está trabajando datos, hay PLCs, hay controladores, hay monitoreo, hay eh, vamos a decir, paneles de control para encender, apagar, incrementar la velocidad de una banda, reducir la velocidad de un motor, y el control se da en esa, ¿no? En esa banda o en esa línea de producción, pero los proyectos no tanto de IoT, sino más bien de Industria 4.0, buscarán agarrar la herramienta IoT, que hoy le llaman Internet Industrial de las Cosas, eh, para integrar sus plantas a la Industria 4.0. Entonces, hoy sí podemos hablar de que hay segmentos en una misma planta, pueden haber segmentos que estén aislados, maestro, ¿sí? Entonces, la finalidad, ¿cuál es? Obviamente a nivel gerencial, se tomará la decisión de converger un poquito la tecnología, porque es otro punto, y me estoy comiendo un poquito de información de otras seminas. Tendrán la decisión de decir, vamos a apostarle, porque hay así como en los esquemas sociales, en las industrias hay también un grado tecnológico superior comparado con empresarios pequeños que tienen un grado tecnológico inferior, por llamarlo de una manera, ¿no? Que ya veremos un poquito adelante las decisiones que tendrán que tomar. No sé si explico un poquito su Sí, pregunta. está correcto. Ujú. Está, claro. Ujú. Gracias. Ok, ok. Bueno, aquí ya se ha comentado también, perdón, me voy adelante, no. Surgen varios esquemas, principalmente en la parte de integración. Hoy estamos hablando mucho de el machine to machine, que el término se aplica desde un dispositivo, desde la tarjetita que vamos a usar, a todos estos dispositivos que están por ahí observando, ¿no? Que estamos observando ahorita en pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, eh, la característica de cada objeto, porque al final para IoT, una casa, la cámara, el coche, el semáforo, el avión, todos ellos son objetos. A todos ellos se les llama objetos, porque al final se convierten en un dispositivo que puede enviar y puede recibir datos bajo una infraestructura o sí, una tecnología, en este caso, por ejemplo, inalámbrica. Y es lo que preguntaban ayer la profesora, creo que Argelia, perdón, si puede haber combinaciones en ese sentido de tecnología, sí, por supuesto. Eh, la casa puede estar conectándose por un router inalámbrico. El coche, obviamente, hoy el coche, estamos hablando que va a tener dos, tres tecnologías mínimas de interconexión propia, y además una de las tecnologías que está en boga, por ejemplo, es el GPS, ¿no? Eh, en boga porque, bueno, es un dispositivo que hoy permite esa velocidad de transmisión de datos para, en este caso, localización. Pero a partir de ahí, obviamente, eh, las infraestructuras necesarias para que ese coche
además de mandar un esquema de posicionamiento, también mande un tema de, por ejemplo, rendimiento del coche, ¿no? Hace ya rato las automotrices, incluso a nivel de talleres mecánicos maestros, han ensamblado proyectos donde a través de la interfaz de la computadora del coche recogen todo el estatus. Y estamos hablando de tiempos de mantenimiento, niveles de aceite, niveles de lo que en un coche se puede recoger a través del puerto específico. Y eso lo mandan, lo pueden mandar a la misma automotriz para indicarle, o a un taller específico. Por ejemplo, estos talleres mecánicos lo que buscan es precisamente el esquema cautivo, ¿no? El cliente que se me detuvo mi coche y literal así generó una llamada, le llegó al taller y le llaman al usuario. Se le detuvo el coche, le vamos a llevar una, eh, una grúa. Y por supuesto, el propietario del taller ya recogió datos y lo tiene en su equipo, en su taller, donde ese coche dice, no, pues pues se quedó sin aceite o se quedó sin gasolina. Ajá. Hasta ese nivel se puede llegar, y bueno, se los digo de la mano porque hay proyectos que se han ensamblado así desde nivel local, perdón, nivel estadías, ¿sí? O prácticas, hasta algunos seguimientos de proyectos internos en la universidad, ¿no? Entonces, eh, claro, volteas a ver el mercado de coches que ya no, ya no van a la agencia porque, pues no sé, quizá ya se pasaron del tiempo, no quieren seguir pagando una cantidad que la agencia les pone, y pues al final tienes tu taller mecánico, ¿no? Tienes tu mecánico, pero hay mucha población, y si lo ven en ese sentido, que pues precisamente le pasa algo al coche y lo primero es el mecánico. Habrá otros que le metamos tantito la mano al coche para ver, pero la mayoría no. Entonces ahí hay un mercado, ¿no? Entonces, en términos de objeto, lo que sea, podemos conectar. Y entonces, aquí estamos hablando de grandes retos. Eh, bueno, el ejemplo que les puse ahí es prácticamente un equipo se está conectando con otro porque hizo una llamada. Ajá, y todo esto bajo el esquema de software que hoy ustedes están también viendo. En IoT, de repente sale la pregunta, ¿IoT qué es? ¿Es hardware o software? Pues no, es integración. Y ya no diría tanto hardware, es un esquema de firmware que la interfaz es una tarjeta, son sensores, ajá, lo tangible, pero al final está incorporado un esquema, una aplicación a través de un software. Eso es una integración, ¿no? No hay distinción en ese sentido, ¿no? Entonces, el ejemplo machine to machine, hay de todos lados, es decir, hay comunicación entre equipos, sí, sí lo hay, y se permite, y los protocolos, las tecnologías inalámbricas la permiten como medio, los protocolos de comunicación la permiten como control. Ajá. Entonces, esto es un hecho. Hoy es un hecho, ¿no? No sé si han también detectado la parte, aquí hay un pequeño dron, hayan visto videos de que hay usuarios, se ponen a caminar o a correr y el dron va atrás de ellos, ¿no? Eso, por supuesto, es hoy una tecnología que es un juguetito muy atractivo, ¿no? En principio como juguete, pues por supuesto, pero pues ya pues, supuestamente, o estamos hablando de compañías que nos darán el servicio de paquetería por drones, ¿no? Y ya hay taxis en dron y toda esa tecnología. Hoy creo que hay una muy buena revolución y que nos ha superado en términos tecnológicos, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, los desafíos ahorita estamos volteando a ver a la casa y dicen, no, pues bueno, tengo un sensor, pero pongan a ver todas las variables de casa, lo que quieran monitorear, por el simple gusto de monitorear, y por lo menos tienen 10 variables, ¿no? Solo en casa.
Ok, ese es un reto y es lo que va a derivar en que qué tipo de tecnología será la mejor. Habrá la mejor para un esquema, para un entorno residencial, habrá la mejor para un entorno educativo, habrá la mejor para un smart city, habrá otra mejor para un esquema industrial directamente en planta, en manufactura. Entonces, habrá para todo, la verdad también, ¿no? Ok, entonces, en ese sentido también se establecen, vamos a decir, ideas de cómo debiera funcionar, pero yo me atrevo a decir que todavía se está, creo que el esquema o el punto de vista de Industria 4.0 es, es entendible y está dispuesto, pero no deja de estar creciendo y acomodándose, ¿de acuerdo? Entonces, eh, de acuerdo, por ejemplo, aquí un punto de vista en general, un planteamiento es que existen pilares para establecer lo que es un proyecto de Internet de las Cosas. Por un lado, no podemos prescindir de una conectividad de red. Yo creo que hoy es muy claro, es el medio. Si no existe una conectividad de red, no hay. ¿Sí? Hoy es la tecnología que tenemos. Es decir, no hay otra tecnología como para transmitir un dato, ya sea guiado o no guiado, que ya se comentó, ¿no? Entonces, la conectividad de red es fundamental. Una computación en la niebla, ¿sí? Que hoy ya hemos comentado que es la parte fundamental de filtrado de datos y realmente enviar a la nube lo que se necesita, no atiborrar, porque vean, ahorita seguramente también han visto las diferentes compañías ofreciendo sus servicios a bajo un perfil, vamos a decir, académico, de estudiante, o un trial, ¿no? De 3 meses gratis y después hacemos cargo. Al final, todas esas compañías lo que buscan es por una carga de datos, va a ir a su infraestructura, es decir, voy a mandar 1 kilobyte eh, por día, vamos a decir. Pues el kilobyte por día te va a costar tanto. Pero en ese sentido, en un momento dado, la infraestructura de niebla será importante definirla y establecer sus funciones porque dices, bueno, no todo es necesario mandar a la nube. Solo mandaré lo que precisamente esté o se requiera en las aplicaciones que me están dirigiendo el negocio. Acuérdense que hemos comentado que IoT es hacia la agregación de valor de negocio, ¿de acuerdo? Es algo bastante amplio, pero esa es la expectativa. Nosotros quizá nos quedemos un poquito con lo que aquí alrededor conocemos, mis proyectos, mis robots, mis motores y subo datos, ¿no? Pero a nivel global es eso, es ese valor adicional que le esté dando a mi negocio. Entonces, hay que establecer una computación en la niebla, ¿sí? Porque me controla, me puede llevar a cabo procesos. Seguridad, ya le hemos comentado, ¿sí? La seguridad es importante. El análisis de datos. Y a partir de análisis de datos, si recuerdan, administración, automatización, es lo que precisamente le va a interesar vamos a decir, a los esquemas de administración en la compañía para decir qué establecer, ¿no? Hoy ninguna compañía se va a atrever a invertir eh, y no le va a sacar un valor, yo creo, en términos vean, en términos de tecnología, porque una compañía puede decir, mi planta funciona, produzco y saco tanto, ¿de acuerdo? Y oye, es que pues la convergencia y todo eso, a ver, ¿qué tanto que tengo que invertir? Como siempre lo han hecho, ¿no? Como siempre lo han hecho. Entonces, una compañía con alta tecnología voltea a ver cuál va a ser precisamente ese retorno para decir, sale, a ver, ahora van tecnologías inalámbricas para que yo esté monitoreando y además pueda controlar e incluso variar la velocidad de la banda para la velocidad de producción, ¿no? Y todo esto ¿cuál es el valor? Pues para que le hagas una trazabilidad a tu producto y bla, 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 bla. Bueno, en ese sentido es el objetivo de la digitalización. Ajá, no es nada más convertir analógico a digital, sino que las industrias voltean a ver precisamente eso.
¿ok? Entonces, al final tienen que hacer inversiones en esas tecnologías. Eh, Ethernet hoy la mayoría de las industrias lo tienen. Comunicación serial, por supuesto. Por ejemplo, la automotriz es una de las últimas que ha dejado de usar comunicación serial. Por ejemplo, un RS-232 en términos de comunicaciones maestros es como, como de los pioneros en comunicaciones. Ajá. De las comunicaciones seriales, comunicación de datos más básica. Y una de las características es que es muy simple. Pero al ser simple también puede haber un mayor control en esa comunicación. Entonces, hoy un coche sí tiene diferentes tecnologías de comunicación, ¿ok? Entonces se sigue usando esquemas básicos, celulares, Wi-Fi, redes de radiofrecuencia o el RFID y bueno, hay un error ahí, algo que ha surgido en general que se llama LoRaWAN. Ese término es LoRaWAN, LoRa de Low Rate WAN, que son tecnologías WAN, tecnologías de larga distancia, pero que tienen baja tasa de transmisión. ¿Por qué? Por la cantidad de datos. Ajá. Entonces, las tecnologías de conexión de IoT tienen esa característica dependiendo del entorno, maestros. Estamos hablando de que un tipo de sensor o un tipo de industria como por ejemplo em, invernaderos tienen pocas variables y las variables son, vamos a decir, lentas, ¿no? Ajá. Pero si trasladamos el entorno a detectar la cantidad de coches en una vía transitada para controlar esa disponibilidad en el semáforo, quizá el número de datos se incremente. Y no estoy hablando de que sea un coche, sino que estamos hablando incluso el tipo de coche, la velocidad a la que puede trabajar, el peso que tiene el coche, incluso hasta la cantidad de usuarios que pueda tener. Entonces se convierte en una masividad de datos. Entonces hay tecnología para uno y para otro. LoRaWAN se está apostando como una tecnología que puede funcionar en diferentes aspectos a larga distancia. Uh-huh. eh, entonces, va a depender de la cantidad de datos para que se diga la tecnología tiene que incrementar el ancho de banda o no. ¿Ok? Entonces, hablamos de tecnologías diferentes porque hoy conocemos Wi-Fi, conocemos el router de la casa y tiene una antenita. Y todas esas tecnologías de Zigbee, LoRaWAN, Bluetooth, que también la conocen, todos tienen una antena. Todos tienen una antena. Y en los esquemas remotos, por ejemplo, todo lo que sea WAN, LP-WAN, LoRaWAN, que son tecnologías de larga distancia de baja tasa de transmisión, necesitan antenas. Ajá. Entonces, hay tecnología que no está puesta en la ciudad, ¿de acuerdo? Entonces, será quizá más fácil imponerla en un entorno, en un campus, que en toda la ciudad, ¿no? Entonces, hoy sí hay variedad de tecnología para diferentes entornos, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí un comentario? Uh-huh. Las tecnologías de redes industriales como Modbus, Profibus y esas también se pueden integrar a IoT. Más bien, esas siguen funcionando como tal. Uh-huh. Lo que aquí se va a buscar, vean, en un esquema de comunicación hay dos variables, el esquema de datos y el esquema de control, ¿de acuerdo? Uh-huh. Por ejemplo, todas estas de Modbus, de Profibus, tienen un esquema de control que lo hacen muy efectivo o muy eficiente en su entorno. Entonces, la situación no es
suplantar lo que ya está funcionando ahí. Ujú. Esto trae un poquito de historia y hoy podemos encontrar, por ejemplo, hay PLCs que están en el sentido de control y de comunicación entre máquinas, están trabajando muy bien. Lo que faltaría entonces es acoplar, por ejemplo, estamos hablando de una celda, ¿no? Donde hay 3 PLCs. Hay un maestro, hay 2 esclavos. Y en este caso, lo que se buscaría es adicionar o ponerle un aditamento al maestro para que eh, en el momento determinado, al final de una jornada laboral, en una alerta o alarma, en una situación de riesgo, el máster se comunique usando una tecnología alterna. Ajá. Sus esquemas de comunicación de redes para llevar a cabo el control, porque aquí no es más que, o sea, sí es comunicación, pero el objetivo es llevar a cabo el control del proceso. Eso hoy está funcionando bastante bien y lo que se está esperando es entorpecer lo menos posible. Entonces, seguramente, bueno, de las generaciones nuevas que hayan visto de los PLCs o controladores, hoy mínimo traen ya puertos Ethernet, ajá, o que se le pueda adicionar una tarjeta inalámbrica aquí dependiendo de cómo está su entorno. Entonces, el punto de vista no es sustituir esos protocolos Ajá. propios del control, ajá, porque insisto, están funcionando bien, muy bien, porque Ujú. además no se quiere meter ruido, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, lo que se busca es adicionar puntos de conexión a lo que ya está ahí, que es lo que voltearían a ver los empresarios. No me refiero a que, ay, sale, le entramos, quito la tecnología que tengo y meto nueva, no. Bueno, en algunos casos tendrán que hacer, por ejemplo, volteemos a ver en extremo a los talleres de maquinados, ¿no? Que están usando máquinas de ¿no? Que en algún momento dado eh, sus máquinas y sus productos y servicios son muy buenos, pero cuando intentan integrarse a una cadena de suministro donde ya entra el tema de la calidad, de certificar a tus proveedores, de verificar sus procesos, la capacitación, todo eso que hemos escuchado, hay un momento dado que este esquema de, vamos a decir, mínimo error, y una de las herramientas para llevar al mínimo error es que tus equipos o procesos estén usando tecnología, que bla, 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 y una de esas tecnologías es IoT. Entonces, más de un empresario va a decir, ¿qué? Tengo que poner un esquema digital, que hoy sí se puede, e incluso, maestros, es un mercado muy amplio, porque hay talleres, hay empresas, talleres que tienen máquinas de toda la vida, que funcionan muy bien, que las calibran manual, mecánicamente, y funcionan. El tema es pegarle lo digital. Ahí sí hay un verdadero trabajo de integración de las tecnologías en máquinas, vamos a decirla en todo aspecto, analógicas, ¿no? Ujú. Ajá. Entonces, eso es lo que comentaba hace un momento. Tenemos esquemas en la industria en extremo. Hoy hay compañías que compraron tecnología de control de hace 5 años y ya traían su puerto Ethernet o su puerto de comunicación o sus puertos de entrada, salida, famoso GPIO, perdón, Ujú. de entradas y salidas digitales, universal, que ya vienen así, pero tuvieron la oportunidad de invertir en aquel entonces, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, hay para todos. En ese sentido, habrá un mercado por desarrollar y en el otro es simplemente hacer una adecuación de la Ujú. tecnología. Obviamente, las tecnologías más actuales, y estamos hablando un poquito de lo que se compró hace, incluso más o menos hace 10 años para acá, en términos de tecnologías de control y de comunicación, que muy bien se pueden adaptar con mínimos cambios
al esquema IoT, ¿no? Entonces, va en ese sentido, no es sustituir tecnologías de ese tipo de entornos, ¿no? Ajá. Ok, muchas gracias. Uh-huh. Ok, bueno, en la parte de seguridad ya se comentó. Es importante, recuerdo que van a tener un módulo de seguridad específicamente y ahí van a resaltar más. Este tópico es tomar en cuenta, tener presente que sí es importante el esquema de seguridad. No vamos a implementar seguridad aquí. Vamos a poder ver un ejemplo, sobre todo cuando hagamos una conexión a la nube con la tarjeta. Y hay un esquema que hoy le llaman token, que no es más que una llave. Y ese token es emitido por el agente, por el server. Entonces, ese token será usado por aquel dispositivo que en un momento dado, bueno, será usado por el dispositivo y le da la facultad de poderse conectar. Ajá. Entonces, el dispositivo se conecta, el server le dice, ¿cuál es tu token? ¿Cuál es el token? ¿Cuál es la clave? Ajá, dime la clave. Entonces, el dispositivo entrega la clave, por supuesto que está cifrada, entrega la clave y el servidor deja que el dispositivo se conecte. Ahí hay un pequeño esquema de seguridad que sí lo vamos a poder comprobar, ¿de acuerdo? Pero ese esquema es sujeto a esa conexión, ¿de acuerdo? Solo a esa conexión con ese dispositivo. Pero bueno, el esquema es que el término o el punto de vista de seguridad es buscar que se dé en todos los aspectos, desde la parte física hasta la parte superior de aplicaciones. Ajá. Entonces, nuevamente, mmm, cualquier cosa que se conecte y estemos utilizando el protocolo IP es un punto de entrada a la red que puede transmitir, puede recibir y que es un punto de entrada que si no es supervisado por protocolos de seguridad, por esquemas de seguridad, hace vulnerable a la red. Ajá, porque podemos mandar lo que queramos, maestro. Datos, lo que sea, podemos mandar en términos de sabotear un proceso, por supuesto. Claro, hoy lo que tenemos, por ejemplo, las grandes jugadores como Microsoft, como Google, como Amazon, como IBM, tienen un esquema bastante robusto en la autenticación, tanto de usuarios, o sea, de uno mismo, como de dispositivos. Ajá, porque hoy los que están ofreciendo plataformas de IoT, es decir, todos estos que acabo de mencionar, tienen una arquitectura que ofrece una plataforma para conectar dispositivos. Y a partir de ahí, teniendo datos, hace uso de una base de datos y nos ofrecen servicios de análisis de datos, de graficación y hacer en términos estadísticos lo que queramos, ¿no? Simplemente recibiendo los datos del dispositivo que conectemos. Pero entonces, en ese sentido, esas compañías tienen un esquema de seguridad muy, muy robusto. Ajá, lo vamos a probar con una de ellas en este caso, ¿de acuerdo? Oye, y en ese sentido, lo que se busca es que los dispositivos, ya vamos a hablar, en un esquema de producción, en un esquema real, los dispositivos cumplan con ciertas características. Eh, por muy sencillo que sea mi hardware, mi tarjetita electrónica que está en la maceta midiendo valores y que me manda a la nube, por muy sencillo que sea, estos dispositivos deben tener un esquema de actualización de software y un esquema de actualización de firmware. ¿Okay? Y uno dice, ¿tanto así? Sí, porque hay un momento dado que ese dispositivo se voltea a ver porque es uno que está en casa, pero al igual que ese que está en casa, pueden haber miles de dispositivos en todos lados y que son susceptibles de ser hackeados, ¿sí? Hoy hay mucha herramienta de programación de hardware que le pueden meter lo que sea, agarramos, lo llevo a una oficina de gobierno, la pongo a leer, a leer señales, a captar señales y puedo deducir qué tipo de señal hay, celulares, inalámbrica, de todo lo que haya.
Ajá. Y ese dispositivo que está ahí en la oficina, tirado, yo lo acceso desde mi casa o desde la calle, ajá, y empiezo a ver qué está leyendo, qué tipo de señales hay. Descubro que pueden haber inalámbricas en 2.4 gigas, inalámbricas en 5 gigas, que hay señales celulares de 3G, 4G, no sé, para lo que fue diseñado. ¿Eso es posible? Sí es posible. Entonces dejo esa cosita ahí y lo leo desde la calle. Me conecto, lo leo y empiezo a monitorear. Entonces, bueno, ahora sí que piensen mal, y todas las posibilidades existen, maestros, en el sentido de hackear y meterse al esquema de la red mediante un dispositivo de estos. ¿Es posible? Sí es posible. ¿Ok? Entonces, bueno, los grandes retos es eso, que la construcción de los dispositivos lleve ese esquema de actualización de software y el firmware, ¿no? Como lo estamos viendo, como lo hemos vivido con Windows, sale una nueva versión, bueno, no versión, sale una actualización para el esquema de seguridad y nos dice, Windows se va a actualizar, y ok, adelante, ¿no? Permitimos la actualización. En ese tipo de sentidos, tendrán que trabajar los proyectos de IoT para que sean permanentes, estén fijos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, comentario? Ok. Esto es un poquito más, perdón, adelante. No, que ninguna pregunta, gracias. Ok, ok. Esto es un poquito más de seguridad. Vean, aquí hay unas propuestas o recomendaciones en el tema de control y administración de los datos, ¿no? Eh, por supuesto, debe haber un registro completo de los dispositivos que se integran. Ajá. También en la parte de proveedores, hoy tenemos infinidad de proveedores, hay grandes proveedores, pero han surgido infinidad. Y los grandes estoy hablando, por ejemplo, Texas Instrument, ARM, Intel, Renesas, Microchip, Atmel, ajá, hay muchos. Entonces, todos ellos se están dedicando a producir dispositivos para que se puedan conectar. Y ahí de ese lado, maestros, es una guerra para decir, eh, mm, eh, al final, quién, quién compra qué, ¿no? Por ejemplo, Arduino es uno de ellos. Arduino usa Atmel, pero Arduino está en una gama, ¿no? Raspberry Pi tiene otra arquitectura en microprocesador y está en otra gama. Entonces, por supuesto que todos, uno de los que están repuntando mucho son ARM, es una compañía que está diseñando dispositivos desde la gama de acceso, o sea, la gama baja, la de acceso, donde hay sensores, hacia la gama de nube con computadoras de una sola tarjeta. Incluso ARM hoy se está ensamblando ya en las Macs. No sé si sabían. Mac ya optó por meter ARM, ya sacó Intel de su línea para integrar el microprocesador que la Mac usa. Entonces, ARM, por ahí, que le puedan echar un ojo, es en términos de hardware, en términos de microprocesadores y soluciones de hardware para IoT, está repuntando muy fuerte. Ajá, ARM. Bueno, por ahí hay unos datos en Moodle. Entonces, bueno, otras propuestas es lo que había comentado en un momento. Hay un esquema de infraestructura de red LAN que llaman VLAN. La VLAN no es más que segmentar el tipo de tráfico que quiero. Ajá. Y ya lo hemos visto. ¿De qué va a depender el tipo de tráfico? Pues del perfil del usuario. Perfil del usuario, sí, maestros, administrativos, incluso hasta administrativos en la parte contabilidad o diseñadores. Ajá, que por ejemplo, habrá un perfil de usuario que requiera más ancho de banda en la conexión a Internet porque están subiendo y bajando archivos. Ajá. En ese sentido, eh, IoT tiene un perfil de usuario, por decirlo así,
por la forma y el tipo de dato de transmitir. Entonces, VLANs, ahí para que lo tengan en mente, LAN virtuales es una forma de segmentar la red de acuerdo al perfil de usuario. Y recuerden que perfil de usuario implica el tipo de dato, la velocidad, la frecuencia, de información que está usando. Entonces, esa es una, ¿no? Entonces, actualizaciones periódicas, todo el protocolo de seguridad, cambio de contraseña periódicamente, limitar, por ejemplo, hoy en la red es sabido que se puede limitar el ancho de banda para unos usuarios y para otros no. Ajá. Entonces, si tengo 100 usuarios en una red, bueno, puedo limitar o aumentar el ancho de banda. Eso como usuario final implica que mi acceso es más rápido o es más lento. Entonces, hoy a nivel de red eso se puede hacer sin problema, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería en un IoT de bajo perfil, de bajo ancho de banda? Pues precisamente eso, bajo a 10 o hasta 5 gigabits, porque no requieren más ancho de banda. En cambio, se lo doy a una línea de producción que sí está mandando, tiene una masividad de datos que requiere un ancho de banda mayor, ¿no? Administrativamente eso es posible, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ok, y bueno, lo que hemos comentado, IoT sí representa un esquema es un punto de entrada a la red y eso lo vuelve vulnerable. El tema de vulnerabilidad en la red, no se puede eliminar, está por muchos lados, se puede minimizar, pero no se puede eliminar. Eso es algo fundamental que hay que entender en temas de seguridad, porque dice, listo, voy a poner todo para que no se pueda hacer nada. Pues no, tampoco, ¿no? Es como hacer un cubo que no tenga puertas ni ventana. Y ahora, ¿cómo salimos? En temas de seguridad es minimizar los riesgos para bajar la vulnerabilidad, ¿no? Que al final no podemos eliminarla. ¿De acuerdo? Y un poquito, hay una convergencia ahí en boga, que la parte de tecnología, eh, ¿qué va a suceder en la parte de la TO con la TI? Que son las tecnologías operativas con las tecnologías de la información, que hoy lo que se ve es una parte de integración. En su momento, pues, mucho tiempo se vio así separada. Una cosa es el proceso, y yo administro el proceso, y otra cosa son las tecnologías de la información, pero hoy Industria 4.0 está proponiendo que eso esté bajo un mismo esquema, cada quien haciendo su función, pero hay un momento dado de consideración de ambas partes. Y entonces a eso le están llamando la convergencia OT y T. Por ahí la van a ver, ¿no? Tecnologías operativas y tecnologías de la información. Ok. ¿Alguna pregunta, comentario? Está ganando el tiempo. En la parte industrial hay una propuesta de cómo la industria se está moviendo. Por un lado está visualizando mercados horizontales, que es, los mercados horizontales es aquella funcionalidad que tienen en común los diferentes sectores, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué hay en común en la atención médica, la manufactura, la energía y la pública como sectores? En común tienen que integrar un esquema de seguridad. Es decir, en común en el sentido de que todas ellas integran un esquema de seguridad, ¿no? Todas ellas tienen que considerar tecnologías de la información, sí. Todas ellas manejan finanzas, sí. Entonces la seguridad, la tecnología de información y las finanzas son mercados horizontales. Esto para definir precisamente qué es lo que integras en tu tipo de industria, ¿no? Por otro lado, los mercados verticales, y repito, esto es una propuesta de definición de los mercados para visualizar eh, el tipo de proyecto y el impacto del proyecto, ¿no? Hacia la industria 4.0. Acuérdense que IoT, y eso es un punto también muy específico en el área técnica, IoT es una herramienta de la industria 4.0, ¿ok? Es un elemento, ¿ok? Entonces, los mercados verticales
son más bien en materia específica de qué hace cada uno, ¿no? Y aquí hay ejemplos. Dentro de la atención médica, hay atención física, mental para las personas. Para ello debemos llevar a cabo registros médicos electrónicos. Listo. ¿Quién hace eso específicamente? La industria de la atención médica. Ajá. Para la generación y el uso de energía, debemos automatizar las subestaciones. Pues una tarea muy específica. Y ese es un mercado vertical para el sector energía. No sé si me explico. Entonces, eh, quizá en otro contexto, en otro momento, sabemos qué hace cada una, ¿no? Pero aquí el planteamiento es detectar precisamente, detectarlos como mercado, porque veremos, la velocidad de conexión para llevar a cabo un registro médico electrónico de un dispositivo a la velocidad de conexión en una subestación automatizada, por supuesto, son diferentes. Entonces, esa definición, a eso me refería, dicta varios criterios, tipo de tecnología, tipo de dispositivo, protocolos, ajá, que harán que se haga uso de las diversas, haga combinación, como se comentaba hace rato, ¿no? ¿Puede haber combinación de tecnologías? Sí, pero también va a depender del esquema de energía. Claro, ¿qué otra función se hace en el esquema de energía? O sea, en la generación y uso de energía, ¿qué otra cosa se hace? Monitoreo, por ejemplo, ¿no? Monitorear, leer la intensidad o la cantidad de corriente que en este sector, sector, en esta colonia, eh, se me fue el nombre, sector empresarial, residencial, perdón, en esta zona residencial se está llevando a cabo. A la semana se está consumiendo. Es un monitoreo y el tipo de equipo también tiene a ser diferente, ¿de acuerdo? Al equipo que está inmerso en una subestación. Ajá. Entonces, bueno, en general la propuesta es determinar los mercados horizontales de acuerdo a lo que todo, todos los sectores tendrían que usar o llegan a usar, y como mercados verticales que son actividades específicas de cada sector, ¿no? Para dictar eh, el esquema del proyecto de IoT. Por ejemplo, seguridad. ¿Dónde lo puedo omitir? En pública, en energía, en manufactura. No lo puedo omitir. No lo puedo omitir, ¿no? Finanzas. No lo puedo omitir. Y eso también, finanzas en términos de seguridad, es decir, vamos a usar cierta tecnología. Definitivamente tendremos un servidor que contenga local, una web local que contenga ciertos datos de la compañía que no necesariamente tienen que estar en nube. Ajá. Y ahí surge, entonces vamos a contratar nube híbrida, ¿no? Porque hay nube pública, hay nube privada y hay nube híbrida. Entonces, habrán datos que no quiero que sean, que estén en la nube pública, porque tienen que estar en la nube privada. Entonces, bueno, son puntos de vista, es un panorama para ir estableciendo en términos del negocio cuáles son las tecnologías que vamos a usar, ¿de acuerdo? O a proponer al menos. ¿Algo, preguntas o comentarios? Bueno, aquí redundo un poquito más. Todo esto genera nuevas oportunidades de negocio, es lo que plantea. ¿Sí? Las que están tecnológicamente avanzadas, pues bueno, valga la redundancia, tienen un gran avance, pero también está dictando nuevas soluciones hacia particulares, ¿no? Hoy lo estamos viviendo. Yo creo que mmm, hoy puedo comprar algo y lo puedo revender sin siquiera salir de casa, ¿no? No sé si alguien lo ha escuchado o lo ha hecho, pero digo, creo que la pandemia ayudó, pero eso se puede hacer desde hace rato. Entonces, haces todo un esquema general de mercado y puedes hacer eso, ¿no? Entonces, a eso se refiere IoT. Nuevamente, perdón que
que lo repita y lo repita y lo repita. Eh, y bueno, y de antemano les digo, cuando regresemos a casa, cuando salgamos de esto, cuidado, no se vayan a sentir frustrados en ok, pues, y luego mi proyecto, o sea, lo quiero ya hacer producir, pues va a depender, ¿no? De los recursos que tengamos, pero a lo que voy es que IoT es eso, darle un valor agregado al negocio, ¿no? Ajá. Entonces, un punto de vista adicional es el Internet industrial y es parte de lo que comentábamos, el profesor Enrique, eh, la integración de maquinaria, sensores y software complejos. Hoy la gran industria ya está trabajando así. Solo es tomar ciertos datos, ciertos puntos de la planta y mandarlos hacia TI, hacia el sistema de información que tiene mi planta. Porque el tener un PLC, hoy ya hay un esquema de digitalización, por supuesto. Claro, habrán PLCs que no tengan la conectividad. Ajá, entonces va a depender en ese caso, si no hay esquema de conexión, sí habrá que sustituir el PLC, por ejemplo. ¿Ok? Y bueno, ya hemos repetido un poquito ejemplos de automóviles, de aplicaciones, bueno, en la parte predictiva, sobre todo las aplicaciones en la capa superior, en el software especializado, va mucho sobre la parte de mantenimiento predictivo y está muy, muy fuerte eso. O sea, es software bastante, o bueno, las grandes nuevamente que he mencionado traen todo eso. Hay equipo, perdón, software disponible, pero al final lo que se requiere es ejecutarlo para que me genere un valor, ¿no? La parte de, de, de mantenimiento predictivo, ¿no? Y, ok, nuevamente sensores en aviones, equipos grandes, todo esto hoy se está viviendo, ¿no? Pero lo podemos ver ya, repetía, desde el esquema que a mí me sirva de observar nada más quiero saber si la humedad en mi colonia aumentó, entonces para ponerme o sacar la sombrilla, ¿no? Entonces, bueno, da para todo. Ok, ok. ¿Comentarios, perdón? Todo bien, G. Ok, gracias. Avanzo un poquito y para seguir un poquito con el simulador, lo que no quiero es que me gane todo el tiempo, no quiero respetar las 2 horas y media, pero bueno, esto que está aquí, sistemas de IoT en el mundo real, es una propuesta también, ¿de acuerdo? Sin embargo, es una propuesta de una compañía, sin embargo, eh, eh, es una compañía que, en este caso Cisco, tiene un punto de vista a nivel global. ¿De acuerdo? Entonces, detrás de ella también hay otras compañías y en paralelo, por supuesto, porque finalmente pues tiene sus competidores, ¿no? Entonces, lo que se pretende aquí es observar eh, en qué se está trabajando y se abarca más bien en todos los aspectos. Bueno, hospitales, información médica, autoridades médicas, paciente, toda la industria de la salud. Eh, es un gran mercado que no sé, en algunos aspectos lo hayan vivido, pero es un gran mercado para el tema de integración. Quizá no hablemos mucho, por ejemplo, en tema de salud, difícilmente podemos llegar con proyectos inmediatos y proponerlo, ¿no? Porque detrás de esa compañía, de ese sector, hay compañías que están trabajando de mucho tiempo atrás y que pues finalmente generan desde equipamiento muy especializado y que pues finalmente tiene que estar estandarizado, pero ese equipamiento que al final puede hacer el proceso más efectivo, adicionándole conectividad, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, por ejemplo, estamos hablando desde monitores cardíacos, de todo tipo de variables en la salud, ¿no? Sin embargo, el tipo de conectividad, maestros, fíjense, ustedes ahorita de lo que han visto, pueden decir, pues conectamos los equipos al switch y se acabó, ya están en la red. Y no es tanto así, porque lo que menos se quiere en esa parte
En general, en todo mundo, en todo aspecto, lo que menos se quiere es ruido, ¿no? Ruido y que me altere el dato. Ajá. Ethernet está plagado y sobre todo Wi-Fi, en la parte, bueno, no solo Wi-Fi. El esquema inalámbrico está plagado de ruidos, está plagado de interferencias. Entonces, está muy del protocolo de comunicación que reduzca la interferencia. Bueno, claro, a nivel medio no puede hacer nada. Es decir, eh, en el aire se cruzan todo tipo de señales, ¿no? Y está de la antena Wi-Fi que recoja la señal Wi-Fi, porque en estricto sentido le están llegando todo tipo de señales. Eso es bien sabido, todo tipo de señales. Entonces la antena recoge una señal de cierta magnitud, de cierta frecuencia, que al final es, por ejemplo, una conexión de mi computadora. Ajá. Y entonces los equipos tienen que discriminar precisamente que hay señal que no puede leer, que no debería leer y no debería interpretar. Entonces, bueno, ese ya es un tema de telecomunicaciones muy específico. En el área de salud se tiene que cuidar mucho eso y hay un gran mercado en el sentido de que los protocolos usados tienen que ser robustos en cuanto a la señalización y algo que le llaman la redundancia o confirmación. Ajá, porque no puedes estar mandando o alterando un dato de una transmisión que está recibiendo pues, simplemente la presión, ¿no? Hablando en los esquemas de conectividad de equipos, hoy existe ese sector. Ustedes pueden decir, bueno, no pueden decir más bien, existe el monitoreo por contacto o por invasión mínima, ¿no? O sea, una prensa en el dedo, electros en el pecho, ajá, incluso los electros pueden ser afectados por una comunicación inalámbrica. Entonces, el sector de salud es uno bastante cuidado en ese sentido, ¿no? Claro, del lado informático, del lado que está hacia arriba, las aplicaciones hacia arriba, pues siguen funcionando bajo esquemas, vamos a decirle, tradicionales de servidores e integración de dispositivos de cómputo a través de una LAN, ¿no? Ajá, pero hay una pequeña área que va hacia ese tipo de conectividades, ¿no? Los celulares de los maestros, las alarmas de los maestros, perdón, de los doctores, los equipos que generan alarmas, ajá. Entonces, bueno, es toda, sí es toda una industria, pero eh, no es como que, hay un mercado, hay que atacarlo, no es tan fácil por el tema de salud, ¿no? Okay, y lo mismo quizás se dijera en la parte aeroespacial, ajá, incluso automotriz, ¿no? Ok, entonces, bueno, aquí se generan varias propuestas. Lo que se pretende nada más comentar es que hay aplicaciones para todos, ¿no? Observación virtual, conexión con el paciente, centro de contactos directamente para verificar la salud del paciente, a, todo esto en esquema digital, ¿no? Entonces, aquí lo que se comenta son todas las aplicaciones que existen en el área de salud. ¿De acuerdo? Hoy han escuchado en áreas, en ciudades inteligentes, ¿no? Se está proliferando de alguna manera, que por supuesto requiere una infraestructura y esto, pues están monitoreando desde la capacidad de basura de los cestos hasta vamos a decir, la cantidad de coches para seguir iluminando o para acelerar el cambio de semáforo. Entonces, bueno, es toda infraestructura bastante amplia donde hay diferentes jugadores, ¿no? O sea, hay muchos proyectos ahí, sí. Justo como punto personal, como un punto de vista personal, es que, bueno, es un tema que se refiere a la cuestión pública, ¿no? A la administración pública y que, bueno, de algún momento dado requiere implementar y entonces habrá que ver de qué lado juegas, ¿no? De qué tipo de industria eres, si manufacturas tarjetas, si te dedicas a ensamblar software, si te dedicas a integrar proyectos, o si te dedicas nada más a instalar y dar seguimiento y monitoreo. Eh,
en las diferentes áreas, ¿no? Entonces, bueno, claro, esto está atrás de todo un plan de crecimiento, ¿no? Pero existe para allá han ido muchas empresas, perdón, muchas ciudades, muchos gobiernos, sobre todo en la parte europea, ¿no? Que están apostando a eso. Y claro, no es nada más el tema implementación de proyectos, están buscando cuestiones más allá, hacia sociales, ambientales, ¿no? Ok, entonces Sevilla, Inglaterra, estos nórdicos son los que llevan batuta en ciudades, no, no hablamos de país, ¿no? Sino de ciudades. Ajá. Bueno, y ahí hay eh, todo tipo de proyectos y de tecnologías inalámbricas para implementar, ¿no? Eh, bueno, es un poquito más de lo mismo. ¿Algún comentario, pregunta hasta acá? No, Ok, está bien. ok, vamos a hacer una pequeña acción práctica. Si les parece, esto todavía continúa con un poquito de las industrias que en general proyectan algo comentado, ¿no? Vamos a las, a la poquito de práctica, a Tinker, y quiero hacer una actividad en la que, bueno, interactuemos. Vamos a poner ¿qué dice? Una actividad de control. Ajá. Y vamos a rescatar un poquito sus clases de programación, maestros. ¿Estamos de acuerdo? Los escucho emocionados. Repito que esto nos va a servir un poquito para, quizá no lo terminemos hoy, pero nos sirve un poquito el contexto de mañana. Mañana va a ser enteramente práctico, es estar metiendo códigos, que ya tenemos algo, nada más es como que ir integrando, ¿no? Ok, confirmen si están todos por acá y permítanme un momentito. Listo, ¿ya todos están por aquí? Lista. Muy bien. Con una maestra que diga que sí, ya, todos. A ver, Los demás estábamos callados. sí, esperan, nada más esperan que alguien se aviente, ¿verdad? Vean, lo que vamos a hacer es el control de encendido de LED de acuerdo a un nivel de temperatura. En este caso, ahorita, espérenme. Bueno, dije temperatura porque íbamos a integrar posteriormente el sensor. En este caso vamos a simular esa entrada de temperatura con la variable que ingresa el potenciómetro. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que de tal manera yo varíe o variemos el potenciómetro y a cierto nivel de voltaje que entra, cuando llega a ese nivel, el LED se encienda. Cuando baje de ese nivel, el LED se apague. Eso sería todo. ¿Ok? Entonces ahora, eh, quiero hacerlo un poquito así, interactivo. Ok, en principio, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué le falta? ¿Qué tenemos que integrar? ¿Qué tenemos que adecuar en términos de hardware? ¿Sale? Eh, el potenciómetro es un dispositivo de entrada. La tarjeta es un esquema de control. Está recogiendo una señal que está constante aquí, permanente, a la entrada, y que va a estar variando. La tarjeta tendrá su algoritmo para el esquema de control. Va, va a estar leyendo y ¿qué tiene que hacer? Tendrá que estar comparando con un valor de referencia.
cuando sea, aquí lo podemos decir cuando sea mayor o igual o cuando sea simplemente mayor, entonces voy y por alguna salida voy enciendo a LED, ¿sale? Entonces el sistema de control va a estar monitoreando, leyendo a través de la rutina. Cuando ese nivel de voltaje baje de la referencia que pusimos, el control va a mandar a apagar. Ajá. Ok, en términos de hardware, ¿le falta algo? ¿Creen que le falte algo? No, así está bien. Ujú. Ok, muy bien, muy bien. Sí, porque además el LED ya está cableado. Ujú, sin problema. De hecho, el LED ya lo mandamos a controlar, solo que ahora habrá que direccionar por software y que atienda el encendido bajo una condición. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ok, vamos a código. Vamos a sacar, bueno, a ver, no. En términos de software aquí, de líneas, ¿qué tendríamos que ir depurando? El digital write y el analog. Bueno, meterlos bajo un if, una estructura if, si valor, o no, si voltaje mayor que, entonces digital write, ¿no? Ok, sí, por ahí va una condicionante, pero ahorita las líneas de código, ¿así está bien dejarla? O sea, ¿adicionamos nuestro esquema de control, nuestra condicionante, o hay algo para depurar por ahí? Depende si queremos que esté prendiendo y apagando cuando rebase cierta temperatura, así estaría bien, pero si queremos que nomás se quede prendido, el LED, Ajá, exactamente, ese es un buen punto, maestro. ¿Y queremos eso? Que esté encendiendo, apagando independientemente la referencia. No, ¿verdad? No. Yo diría que no. uh-huh. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso, pues hay que Pues, inhibir. Ajá, ajá. inhibimos esta línea. Ok. Y esta de acá. En esta herramienta, la doble barra es como un comentario convertimos en comentario esa línea de código, ¿sale? Uh-huh. Ok. Entonces, lo que está quedando aquí es encendido, apagado del LED interno. Y hay una pequeña función de lectura, conversión y despliegue, ¿sale? Ok. ¿Dónde me conviene poner el condicionante? Ajá, acuérdense que inicialicé valores, ya tengo modos de pin, enciendo un LED por ahí, empiezo a leer valores, a convertir, lo imprimo, apago aquel LED y me regreso. ¿Dónde es conveniente meter el condicionante? Al principio, ¿no? Abajito de void loop. Abajito de void loop. Ahí. Uh-huh. Aquí, ¿cómo ven los demás? ¿Qué dicen? ¿Por aquí estaría bien? Sí. ¿Los demás? ¿Alguien más? Somos Parece que sí. 16. O sea, lo condicionamos a la temperatura y después mandamos a prender. Sí, en ese caso sí, después manda a encender, porque el E13, el Digital Write 13 es como independiente ahí. Ese encendido apagado del E13 va a estar así como loco, ¿no? Indistinto. ¿Ok? La situación es que si a partir de aquí detecto o pongo mi condicionante, ahora sí que debo tener las características para poder condicionar. ¿Sale? Ok, entonces, bueno, ¿cómo condiciono? ¿Cómo condiciono cuando vamos a suponer? Acuérdense que estamos llevando, vamos a suponer cuando esté arriba de un volt, ¿no? Seguramente rebasamos el volt por acá. Cuando estemos arriba de un volt, que se enciende el LED. Primero se tendría que leer el potenciómetro, ¿no? Y después condicionar.
Exactamente, debemos tener un registro de cuál es el valor en este momento. O sea, yo, si voy a condicionar, es porque en algún momento ya sé cuál es el valor que acaba de ingresar al dispositivo. Ujú, ujú. Si no, no tengo con quién comparar. En esa condición voy a comparar contra algo. Ajá. Entonces, eh, hay dos. O trasladamos esto hacia arriba, o mi condición la pongo aquí. Porque debo tener, ¿por qué después de la lectura debo tener una referencia en qué está el ambiente? ¿Sale? ¿Qué dicen? ¿Dónde lo hacemos? ¿Movemos arriba o acá? Abajo. Abajo, ok. O arriba por si no queremos prender, porque si lo ponemos abajo, primero va a prender el LED independientemente de... Ajá, Porque la primera instrucción es préndete LED. ajá. Sí, Y sí, luego... Ujú. sí, enciende el LED un segundo. Obviamente aquí, acuérdense, enciende el LED y va a estar un segundo encendido. Después de ese tiempo, lo que va a suceder es tomar lectura del pin analógico, convertirlo a voltaje y lo manda a imprimir. Ajá. Ajá, Esto no, pues, ajá, ajá, pues esto no. estaría bien ahí. Vean, en términos de velocidad sí va a funcionar, sí funciona, Ujú. porque todavía son líneas de código pequeñas. Entonces, lo que sí es fundamental es que ya deberíamos tener un registro del valor de entrada para poder comparar. Si no, no hay con quién comparar. O si voy a tener, al principio podría tener un error porque el valor de voltaje viene en cero. Si lo pongo aquí a comparar, sí tengo un valor de volt, pero está en cero, cosa que no es cierto. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, como que buscando precisión, necesito tener un valor real, que sí lo puedo hacer aquí arriba, pero después poner la condicionante. ¿Ok? Bueno, vamos a hacerlo ahí. Y en tiempos no tenemos problemas. Ok, ¿qué voy a condicionar? ¿Qué uso? Un for, un switch, Un if, un if, ajá, ok, un if. ¿Qué variables? if, pues volt, si Caso, volt, ajá, sería volt, ajá. ajá, volt mayor, Vamos a ponerlo mayor, ¿no? A ajá, 1.0. Aquí podemos usar una constante directamente o podemos usar una variable que ahorita en este momento no hemos definido, ¿vale? Porque puedo poner referencia aquí. Referencia igual a tanto. Y entonces, esa es una buena práctica. Vamos a hacerlo así para que vean. Pero la buena práctica es establecer una variable porque eh, de repente cuando la variable se repite varias veces a lo largo de mi código, si hago un cambio, tengo que hacer el cambio en todas las líneas. Entonces, en este caso, si defino ref como variable y le digo vales 1, entonces esa variable ref que se repite a lo largo de mi código, si la quiero cambiar, solo cambio la definición, ¿no? Entonces ya no tengo que ir cambiando línea por línea, ¿sale? Bueno, ahorita vamos a dejarlo así y después cambiamos, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? If qué? Si volt es es mayor mayor, a 1, ¿qué quiere que haga? ¿Qué queremos que haga? Bueno, aquí vamos a establecer. o ref, ¿no? Definir arriba ref como flotante y ya, if volt es mayor que ref, y ya. Ok, lo hacemos. Ref. One, ok. 1.0, ¿ah? Ah, sí, perdón. Ok, ahí está. Si vol es mayor a ref, ¿qué? Pues ya digital right, ¿no? Digital right.
Ah, digital write, ¿qué? Sí, if, pues ponemos el digital write 13, Jaino. Digital. Right. 13 height, sí, es correcto, maestros, todos. Ahí después de donde dice si volt es mayor que ref, ¿qué es eso? ¿Una llave o un paréntesis? Es una llave, perdón. Es Es una una llave. llave. Ajá. Ajá, después de ref es paréntesis y luego es una llave. Así, después de ref es un paréntesis. Y luego Es una el llave. paréntesis. Ajá, el paréntesis que está. En este caso, la llave, acuérdense, la llave va a contener los comandos que quiero que se ejecuten cuando la condición se dé. ¿Sale? Entonces, todo lo que pongamos aquí adentro se va a ejecutar cuando volt sea mayor a ref. Sí, es como el Python, el tabulador, ¿no? Ajá. Bueno, sí. Hay un tabulador. En Python, por ejemplo, es muy quisquilloso en ese sentido. Necesita un espacio para dar jerarquía a la ejecución de los comandos. Ajá, exacto. ¿Y por qué lo escribimos abajo y no ahí adelante de la llave? ¿O es lo mismo? Puede ser lo mismo. Podemos escribirlo aquí. Vean, aquí la situación es, si mi condición solo se va a tratar de una línea, voy a dejar así. Ajá. Sí. Pero bueno, de alguna manera lo hice, bajé esta estructura para darle un poquito el formato, nada más. Pero esa es la situación, ¿vale? Este formato, es decir, dejar la llave aquí arriba abierta y cerrarla aquí solita, bueno, es un estilo y es muy también de C, de programación en C, o sí, C o C++. Ajá, pero este es un punto de vista donde podemos tener varias líneas aquí. Claro, ahorita por lo que sé vamos a tener una nada más. Y sí sería, si lo pone arriba, maestro, así Sí. como lo habíamos puesto, sí es suficiente. Generalmente cuando es una sola línea a ejecutar. De hecho, pruébenla, ¿no? Ustedes déjenla, por ejemplo, así y ya. Y se tiene que dejar un espacio en blanco y luego la llave abajo. No es necesario el espacio en blanco. Okay. Este espacio es nada Ajá. más para darle una suavidad, una simetría a la vista. Okay. La verdad, no. Simplemente debe tener la condición, incluso en cuanto a tabulación, no requiere nada en ese aspecto, Arduino. Esto funciona, ajá, esto funciona, y nada más es darle como una comodidad a la vista. Okay. Son estilos de programación. Y allá arriba donde dieron de alta float ref igual a 1.07. Punto y coma. Punto y coma. 1.0. Ok. Ajá. Ok. ¿Sí? Ok. Digital write, ¿qué mandamos a encender entonces? Si ya estamos en la condición de que volt es mayor a la referencia, ¿qué mando? ¿Qué escribo en digital write? El pin 13, ¿no? ¿El ¿El pin 2, 13? no? ¿El 13 o el 2? No sé. ¿Cuál vamos a encender? Es el 13, ¿no? Pues ya El tenemos 13 es cableado, el ¿no? de adentro, el 12 es el de afuera, el que está en el protoboard, ¿no? Ajá, lo que queremos es el de afuera. Porque el Entonces, 13 ya está jugando solito. uh-huh. Ujú. Entonces es el de afuera. Entonces el 2. El Exacto. 2, ajá. Y le vamos a mandar un alto, ¿vale? Un 1. Cosa que también pueden hacer así, ¿Qué ¿vale? dice? Es uno lógico, es un 1 entre comillas. Oh, Lo El aceptable es la 2, parte. coma, 2, Ajá, high. ajá. En ese sentido, entonces, si esa condición se da, ejecuto la instrucción digital write. Ajá. Y sería lo único, ¿no? Entonces, entra, enciende
¿Y ya sería todo? No, porque ya cuando baje se va a quedar encendido y ¿quién lo apaga? Hay que mandarlo a apagar Pero, cuando esté menos. ¿quién lo manda a apagar en este caso? Con un else if, abajo del if, else if. Ok. Solo con él, ¿no? Vean, aquí hay algo. La parte del condicionante if puede tener hasta una jerarquía de 3. If, else, if y la final, la salida de lo contrario. Ajá. Es decir, podemos hablar de que si tuviéramos 3 ventanas o 3 condiciones que estén separadas, por decir así, podemos usar esos 3 niveles. Ajá. Aquí sucede algo. Vean. En términos de líneas, si esta condición no se da, si voltaje no es mayor a la referencia, se brinca esta instrucción y sigue ejecutando lo que está aquí abajo, lo que está afuera. O sea, en ese sentido, a ver, en ese sentido, el código que sigue es este, ¿sale? Entonces, fuera, cuando no se cumple, o sea, prueba, vol es mayor que referencia. Si fuera no, entonces, ok, me brinco y me voy a la siguiente línea, que en este caso sería digital write 13, lo apaga y pum, ¿no? Sigue probando. ¿De acuerdo? Entonces, no se enciende. Ok, en el caso de que se encienda, dices, bueno, que sea mayor, vol es mayor a referencia, sí. Ok, entra a la línea, enciende el 2, sale de la condición, ajá, apaga el 13, hay un retardo, continúa el loop, enciendo el 13, hay un retardo, leo, convierto y vuelvo a preguntar, ¿vol es mayor a referencia? Suponiendo que el valor está arriba, sí, y ahí se queda, sí. En el momento que sea menor, es decir, ¿vol es mayor a referencia? No. Se va a salir, no va a hacerlo, pero el LED sigue encendido. Entonces sí, habrá que ejecutar un else que me diga que de lo contrario, cuando no sea así, lo apague. ¿De acuerdo? Entonces sería una única condición. ¿Ok? Entonces sería, ¿qué sería? ¿Qué instrucción sería? Else, en lugar de else if, nomás else. Ajá, el else if, exactamente, es cuando esperamos una segunda condición, porque después de esa salida hay un de lo contrario de todas las condiciones, ajá, daría eso, ¿no? Entonces aquí, ¿qué sería? En este caso, bueno, la estructura sería así. ¿Y qué hacemos acá? Digital write. Low o entre comillas 0A, dijiste. Ajá, el 2. Ajá, low. Low. Entonces aquí la premisa, sí, es mientras vol sea mayor a ref, enciéndelo. Entonces, cuando siempre sea contrario, pues va a estar apagado. Además, esta línea siempre me va a servir para que en un momento dado sí se logre apagar el LED. Ok, a ver, pruébenlo y dígame. ¿Creen que funcione? ¿Creen que funcione, maestra Minerva? Maestra... A mí ya me marcó error. ¿Cómo se llama, maestra? ¿Qué? Function low, error expected before else. ¿Dónde le marcó error? Pero vamos a ver. Es que Global digital, en digital write 2 low. ok, vean esto. A ver, ahorita vemos errores. Ahorita está encendido. ¿Por qué está encendido?
Por la alimentación. Sí. Porque Bueno, está más de pero exactamente, bajo el esquema de control, Ujú. la entrada está arriba de 1 volt. En teoría, abajo de 1 volt de entrada tendría que apagarse. Ajá. Arribita se enciende. ¿Ok? Ok, ¿hubo errores? Sí. Si quiere platicarnos. Okay. Pues dice en la línea digital write load, después del else, marcó ahí, no sé por qué. ¿A esta altura? A ver, sí, else. Oh, después del else se abre otro corchete. Ajá. Ok, yo puse un solo corchete para todo el if. Después del else es corchete o de paréntesis. Es corchete. Este de acá. Es que no se ve. Caray. Este de acá es corchete. Insisto. Es llave, ¿no? Sí, llave. Corchete hoy. ¿Cuál es el corchete? Creo que el que está recto. Sí. Wow. Que se confunde corchete llave, no sé. Bueno, llave, sí, llave. A ver, hay programadores por acá, creo que es corchete o llave. ¿Quiénes son los programadores, los informáticos? Debe ser llave, ¿no? Es corchete, ¿no? Llave. ¿Llave? Lo que puso es llave. Los corchetes son rectos. Sí, las que por lo común los utilizamos como reglos. Ajá, sí, bueno, es que se usan también. Sí. Pero no me acuerdo. ¿Puede hacer un acercamiento a su pantalla, por favor? Y las llaves sería como los que utilizamos para los diccionarios. Ok. Bueno, es que depende, bueno, hoy ya vieron Python, ¿no? Y está bajo esa definición. Depende del lenguaje. Sí, ahí ya lo puso Marta Cárdenas en el chat. Los símbolos. Sí, yo de repente ¿saben? La verdad, de repente uso indistinto, pero corchete, llave, sí. Llave. Perdón, a mí me está iluminando un renglón completamente con una línea color naranja, pero no sé si eso es error o que me haga eso. Ese tipo de... A ver, si es posible, ¿sí se ve mejor? Sí. Traten ahorita de replicar esto. Sí, ya lo hice así, ya me corrigió. Ya se me quitó el error a mí. Y vemos si hay algo más, ¿no? Uh-huh. A los demás ya, maestro Florencio, Sí, maestro, sí. Ya, sin problema, ¿no? Sin problema, sí. A mí me marca error desde ayer, no tuve ya chance, porque me tuve que ir ayer a las 6 a mi clase. Ok. No tuve chance de preguntar, pero bueno, ahorita he estado actualizando lo del programa, lo de programación, pero me sigue marcando error. Ok, a ver, muevo un momentito hacia acá. Traten de replicar esto, que esté así. Sí. Los demás, maestra Marta también ya, ¿verdad? Minerva. Sí, ya. A mí le decía que me sale una línea, se me ilumina un renglón, está completamente en blanco, pero... No sé ¿A qué altura, en qué línea? Está abajo de Digital Write, antes después del ciclo, antes de la línea que dice Digital Write 3. Aquí en la línea 27, por decirlo así. Sí, después de que se cierra la llave del else. Es 3 renglones más abajo. En el siguiente, antes del Digital Write, se me ilumina todo.
se me ilumina todo ese renglón en naranja, pero no me aparece ninguna leyenda. ¿No le falta aquí el punto y coma? No. No, según yo tengo todo mi código correcto, ya revisé el circuito también y está correcto. Pudiéramos verlo, pudiéramos que ¿Quiere proyecten. que comparta pantalla? Ajá, a ver. Profesora Delia, ya le quedó. Profesor Juan Zavala, Eric, profesor Rubén, ya quedó. No sé si ya están viendo mi pantalla. No, yo no veo que los demás que dicen. No, todavía no. No, bueno. No se ve. Ok, maestra Delia. Perdón, ya dejó de compartir usted pantalla, ¿verdad? Sí, maestra. Ok, ajá. Ya está. Creo que ya está. A ver, vamos a ver. Ay, no alcanzo a ver muy bien. A ver, No le arroja una leyenda. A ver, creo que se le fue. Cuando marca error, se generan unas leyendas de error. Sí. El día de ayer me generó un error y me parece que era por el estatus del potenciómetro. Y sí me arrojaba una leyenda y modifiqué, pero ahora... A ver, okay, por favor, detenga la simulación. Y... Ok, vuelvo a simular. A ver, mueva el potenciómetro, por favor, hacia abajo, hacia la izquierda. Está funcionando. Lo que no entiendo es por qué está esa barra en rojo. ¿Sí ve que está funcionando? Sí, está funcionando, sí, pero por eso le preguntaba que no sé si esto... No, si fuera un error estructural o de lógica, se detiene. Ok. Sí está raro, ¿eh? Nunca lo había visto. La verdad es que dejé abierta la ventana, o sea, durante el día de ayer nada más hiberné la computadora. Pudiera ser que haya congelado o algo. Yo creo que la hackearon, maestra Minerva. No lo creo. No, a ver, detenga la simulación. Ok. A ver, por ejemplo, borre donde está Digital Write en la línea 39. Okay. Dele así como backspace, dele hacia arriba, como que juntando el código hacia arriba. Ok. Dele backspace ahí, ajá, a ver, por ejemplo. Ok, sí, no sé, no entiendo. A ver, otra vez simulación. Nada más para ver. Perdón, voy. Ajá. Sí, no, ahí está. Ahí estoy, mira, ahí me vi. Ok, no era nada, ¿no? Ahí está, listo. ¿Sí me escucha? Sí, estamos. Perdón. Sí, no era nada, en realidad. Eso es ruido, al final era ruido, no sé. Ok, ¿alguien más que quiera proyectar para ir cerrando? No sé, profesor Salvador. Sí. Sí, a ver, yo creo que a lo mejor mi potenciómetro está mal conectado porque no lo puedo, ¿cómo se llama? Mover. ¿Comparto pantalla? Ok, sí. Maestro Abundio, ¿ya le quedó? Ya tengo la configuración, Inge, pero como antier me salí 10 minutos antes, no he hecho bien el programa, pero ya tengo la configuración. Entonces, en un momento lo hago. Ok.
Aquí, ok, o sea, por ejemplo, aquí voy iniciar simulación, pero... Ah, ya viene un error. En hardware, antes, cierre código. Ok, vea, el cable rojo, ese, por un lado, en el Arduino debe estar en el pin 2. Ah, ok, entonces lo voy a borrar, ¿verdad? No, selecciónelo, vayas al extremo del cable, ahí sí. Tómelo cuando se pone blanquito y lo pone sobre el 2. Exacto. Ahí. Listo. Y del lado de la resistencia está en otro nodo, no sé si lo alcanza a ver. Ese mismo cable, el rojo. No, el rojo. Ah, ese. Está en otro nodo, entonces selecciónelo igual. Al 13. Y muévalo, no, al 11. Al nodo 11. Ahí. Porque ahí está el pin de la resistencia. No, elimine ese. Selecciona el cable. ¿En el extremo? En donde sea, nada más dele un clic y que quede seleccionado. Ajá. Okay. Vayas al extremo, ahí cuando se pone blanco lo puedes tomar. Ándele, exactamente, al 11, porque estaba en otro nodo. Ok, y si se da cuenta, el LED, maestro, el cátodo de LED, es decir, el pin de la izquierda, también está volando. Entonces selecciona ese cablecito negro que tiene ahí. Pero aquí se supone que ese alimenta todo, ¿no? Por eso no lo, sí, es la tierra más bien. Exacto. ¿Lo conecto aquí? Al 14. Ah, no, pero ¿qué número es? Así abajito de ese pin. Bueno, 14. Sí. Ok. Y de lo demás, sí, a ver si está recibiendo. Bueno, aquí el potenciómetro, aquí no me lo coloqué así, pero trato de moverlo y no, bueno, a ver, ¿qué le doy? ¿Iniciar simulación? A ver, dele, esperemos que sí esté conectado. Dele simulación. Ok, bueno. A ver, si quiere vamos con el programa. Ahí déjalo. Ah, pues. Sí, en código. Marca una línea, a ver, float. Ref. No alcanzó. Ok. Ah, allá arriba, donde dice int, valor. Al lado izquierdo de valor, elimine ese igual. Ah, perfecto. Ajá, ok. Era solo uno, ¿verdad? Creo. Sí. A ver, dale otra vez simulación. Ok, ahora suba el código, así recorre el código hacia arriba, que el código, ahí está, ok. Ahí está otra línea roja. Y vamos a ver dónde sería el punto println. ¿Qué otro se nos esté yendo? A ver, es que... La de valor analog read. Ah, sí. Perdón, adelante, maestro, si quieres. Ajá. Analog read. La R es mayúscula. Ajá, la R de read es mayúscula. Gracias. Ok. Y a ver, aquí abajo donde está la franja en rojo, dice close, si quiere. Ah, pero espérame, hay otro aquí abajo. Hay otro error. Suba un poquito más el código. Y ya no me da más. Ahí llega. Bueno, por lo menos hay una especificación de... Ah, ok. Bueno, lo que pasa es que ahí la última línea roja, donde la línea 31 lo está marcando como error, porque detectó una apertura de llave y no se cerró. Ese es un problema estructural de código, de estructura. Okay. Si se da cuenta, en la línea 26 aquí hablo una y no la cierro. Exactamente. Entonces váyase a la línea. No, esa déjala, la de 31 déjela, esa no la borre. Ahí donde está, dele un enter. Aquí. O dele 2. Otro.
y cierre la llave. Es que aquí esa la agarro y la copio porque no sé dónde está. Ok, sí, está bien. Ajá, ahí está cerrando esa estructura de dato. Entonces, ahora en medio, aquí, ahí, ajá, ahí va a poner un digital write con la W, ajá, abre paréntesis. Y ahora también, ahí no le borré, le borró la llave, maestro. ¿Se borró la llave? Sí, en else, después de else. Es una llave de esa, ¿verdad? Copiada. Sí, ahí ya la tenía copiada en memoria, si quiere dar paste. ¿Sí está, no? Sí. Ok, Sí, entonces, paréntesis, abre, si quiere, abra y cierre paréntesis de una vez. Ahí. Digital rights. Ajá. 2, coma, low, vamos a apagarlo. Ajá. Pero aquí, el 2 hay que apagarlo, y ese de abajo está bien, porque acá sí, lo pero tenía abajo. Ahorita lo recorremos, ¿no? Al lado del paréntesis, ahí, punto y coma, exactamente. Enter. Y por ahí en ese movimiento se le fue la llave otra vez. Se borró. Vuélvala a poner. No sé cuál será el ASCII de esa llave, maestro. De repente puede ser más. Pues yo ya la había escrito y ya no sé ni dónde la pongo. Si quiere, dele un enter ahí. Sí, ya creo que ya vi dónde están las llaves. Ok. ¿Aquí no hay enter? Sí, nada más para dar espacio, no importa, se puede quedar ahí, pero es para dar listo. A ver, dele allá, izquierda, no, derecha inferior, dele close. Ahí en la zona roja, no, en la franja roja. Okay. Sí, dele close, ajá. Y a ver, dele simular otra vez. En teoría no debe haber nada. Listo, ahí está. Váyase, ajá, si quieres, ajá. Cierre, ajá. Caray, pero, a ver, bueno, entonces, mueva el... es que ese de aquí no me está funcionando. ¿No le funcionó? No, sí está. Sí puede mover su potenciómetro y se ve el valor, sí. Sí, pero entonces... Le está iniciando casi desde 4. Sí. Lo que yo creo que entonces aquí el parámetro del potenciómetro está mal, ¿no? Sí, a ver, entonces detenga simulación. Detener simulación. Ajá. Ok, seleccione el pot. Y seguramente se quedó en un valor de potenciómetro altísimo. Creo que sí ya lo había cambiado. Aquí le doy doble clic o cómo va. Caray, debe aparecer ahí la ventanilla o sea, cada que selecciona... Sí, cada que selecciona un hardware debe aparecer la característica. ¿Como botón izquierdo o como botón derecho? Ahí está, vea, bájelo, póngale 1, borre 250. 1. Póngale 1. Ahora, vamos a revisar también su conexión, creo que quedó al revés, maestro. ¿Está? Sí, la del pot, ¿sabe qué? A ver, tome el pot. Y muévalo tantito. Sí, sí, ¿sabe qué? Estaba volando, más bien. Ese pot, sí. Póngalo, recórralo al nodo B, sobre la línea roja, sobre el cable rojo. ¿Acá? En el nodo B, ¿B? Sí, B de bueno. Ahí. Ok. Pero si se da cuenta también, vea cómo está tiene que estar conectada con la resistencia de arriba. Con la resistencia de arriba. Tiene que estar en serie con la resistencia de arriba. Ese ya está bien ahí. El pot ya está bien ahí. Entonces, ese cablecito rojo, el de arriba, a ver, selecciónelo. Nada más quiero asegurarme. Selecciónelo. No. Que quede seleccionado el cable rojo. Es ese. Dele un clic. Está. Ok, en teoría sí está bien. Nada más, ¿sabe qué?
tome el extremo superior, que se ponga blanco, y bájelo un puntito negro abajo nada más. Ahí. Ok. Ok, listo, a ver, vamos a probar. Ok, a ver, mueva el pot. Nada más que no está encendiendo. Ahora sí, está funcionando más o menos como había quedado, pero no hay control de encendido. A ver si alcanzan a ver algo, maestros. No hay control de encendido de LED. Habrá que ver, por software puede haber problema, pero el cable del pin digital 2 está saliendo, alimentando la... ¿Sabe qué? Detenga. Su Okay. potenciómetro no está controlando los... No, yo creo que es una resistencia alta que no está permitiendo la corriente. Seleccione la resistencia de arribita, esa. Queremos ver el valor. Bueno, de entrada ya se ve súper alta. 330 kilo ohms, no, eso es demasiado. ¿Qué sucede ahí, maestros? Bueno, es buena experiencia. Es una resistencia tan alta que no logra alimentar al LED y por lo tanto no se enciende. Entonces muévale aquí a la derecha donde dice kilo, maestro, ahí, y solo déjelo en ohm, ahí, exacto, listo. Y a simular. Entonces realmente, como tenemos bajo voltaje, 5 volts, necesitamos baja resistencia para que también pase la corriente, ¿ok? Ahora mueva el pot hacia arriba, está en 0.5 volts. No, el valor, ajá. Sí, recórralo, el valor, muévale la perilla, exacto. Y ahí debería encender. Ah, pero, espérame. A ver, algún error por ahí. Ya hizo la conversión de multiplicar volts igual a valor por... Puede ser. A ver, detenga simulación, maestro. Vamos a código. Sí, puede ser que no. No, sí, ahí está. Valor en 0, volt 0, referencia 1, 0. A ver dónde está la comparación. Volt mayor que referencia. Ajá, y volt ya trae la conversión de valor por...